Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa sobre reglamentación de vapeadores en Costa Rica. Saludamos a la señora Mary Munive Angermüller, vicepresidenta y ministra de Salud, al señor Óscar Alberto Fernández Sánchez, coordinador del Centro Nacional de Referencia de Bromatología del INCIENSA, a la señora Gabriela Rojas Calderón, doctora de atención de pacientes del IAFA y encargada de atención de tabaco. Para iniciar, le damos la palabra a la doctora Mary Munive Angermüller. Probando. Buenos días a todos. Más bien, muchísimas gracias por estar aquí. No solo tengo a estos compañeros técnicos, representantes del IAFA y del INCIENSA, sino también tengo sentados a compañeros no solamente del Ministerio de Salud, que se han encargado de educarme en toda esta trayectoria de lo que es el tabaco, los vapeadores y sobre todo la dinámica que se ha generado a nivel país y que desafortunadamente no estaba siendo regulada o no tenía adecuada regulación. Y también los compañeros de estadistas que hacen los análisis de las encuestas realizadas por el IAFA para poder saber realmente la problemática existente. Igual, como ustedes creo que ya están acostumbrados por parte de mi persona y para un tema que es técnico y que es importante que entiendan, vamos a hacerles una breve presentación sobre la problemática para que entiendan el porqué, las líneas de trabajo que vamos a empezar a implementar ahora. Por favor, pasar la siguiente diapositiva. Ah, no, soy yo. Ahí está. Ya tenemos, ya nos modernizamos. ¿Dónde está el...? Sí. Ok. La situación actual del país, aquí sigue el video, ¿verdad? Vamos a pasar y vamos a ejemplificarla con un videito. La práctica de vapeo aumenta. La realidad es evidente, el uso de vapeadores en Costa Rica y el mundo se incrementa día a día. Esta situación enciende las alarmas en el país y conlleva a desarrollar estrategias no solo para contrarrestar el consumo, sino para informar, proteger y prevenir a todas las personas sobre los efectos de los dispositivos electrónicos. Este crecimiento se evidencia en la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Hogares 2022. Se comprueba que 13 de cada 100 personas afirmaron usar un cigarrillo electrónico alguna vez en su vida y 5 de cada 100 en el último mes. Además, la Caja reportó este 19 de abril 2024 un crecimiento exponencial de los trastornos relacionados con el vapeo y resaltó que el número de personas usuarias afectadas asociadas al vapeo pasaron de 13 pacientes en el 2021 a 1.456 en el 2023, lo que significa que las consecuencias de vapear no son un juego. Bueno, un poco ya ustedes lo que han mismo socializado los medios de comunicación, pero también un poco la estadística que ya ha verificado poco a poco la situación existente, en donde ¿qué es lo que ha pasado? Ya tenemos desde noviembre del año pasado desafortunadamente un caso muy abrumador y donde se socializó por parte del país, donde un menor de edad de 16 años, al parecer a escondidas de los padres, tenía más de 3 meses de estar vapeando y terminó casi un mes en cuidados intensivos. De ahí que, gracias a Dios, superó, ¿verdad?, esta etapa de cuidado intensivo, pero las secuelas que pueden quedar de lesión pulmonar posteriormente por esta enfermedad conocida como EVALI, que es justamente la lesión pulmonar ocasionada por vapeadores, es importante. De ahí que la valoración de lo que es la restricción y la reglamentación de esto es algo que debemos de generar en trabajo. Y aquí, perdón, Vani, es que esto de estar aquí como… me cuesta definirlo, pero aquí la importancia de poder ver las estadísticas. Y porque ustedes me van a preguntar, ¿por qué si esto está legalizado o puesto en una ley desde diciembre del 2021 hasta ahorita ustedes hacen algo?
Sí, pues porque lo que pasa y lo que yo les he socializado mucho, no solo en este ministerio, sino a nivel país, no hay la suficiente documentación para fundamentar lo que muchas veces tenemos, no solamente por estudios internacionales, por algún tipo de encuesta, pero tenemos que consignarlo, qué es en nuestro territorio lo que está sucediendo y lo que hay en los medios. Y ya, si ustedes se dan cuenta, en el 2021 empezaron a tener algunos casos, 2022, pero qué raro, ¿verdad? A partir del 2023 esto se dispara y en el 2024, a corte del 8 de mayo, el 40% de los casos diagnosticados suceden en este año. ¿Por qué creen? ¿Porque la gente empezó a babear más? Si esto tiene más de 10 años en el país. No, porque hasta ahorita lo están consignando con el código respectivo a nivel de la Seguridad Social para poder registrar estos casos. Y de ahí que entonces esto que estaba siendo subregistrado por años de años, ahora ya podemos tener la visualización que corrobora mucho lo que sale en las encuestas. Y definitivamente la problemática se da, pero ahora muchísimo mayor. Veamos los casos más abrumadores, de 20 a 29 años, tanto en mujeres como en hombres, es que se da la mayor incidencia de casos de vapeo. Pero vean arribita, los casos de 10 a 19 años en hombres, la diferencia no es tanta. 10 a 19 años, son chicos, son menores de edad los que están iniciando en este tipo de prácticas. Ahora vemos que también el Centro Nacional de Intoxicaciones de la Caja ha hecho reportes, pero ya de grado de intoxicación cuando la persona ya tiene una sintomatología importante, en donde ha consignado 14 intoxicaciones por vapeo, de las cuales 7 requirieron atención hospitalaria con esta sintomatología. Y para que ustedes también y se eduquen a nivel de la casa, lo que es dificultad para respirar, taquicardia o esa frecuencia cardíaca más de 90 a 100 latidos por minuto, palidez, temblores, ojos rojos, tos, náuseas, vómitos, sudoración, mareos, que se les sube la presión arterial, ansiedad y alucinaciones. Y muchas veces esto se origina posterior al vapeo. Y uno dice, ¿pero qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tienen estos componentes, verdad? Efectivamente, ¿qué es lo que tienen estos componentes en los líquidos de los vapeadores que producen este tipo de sintomatología? De ahí que nos dimos a la tarea de hacer esta respectiva investigación. Ahora sí, aquí en Costa Rica o en diferentes líneas de trabajo que hemos podido profundizar, desafortunadamente muchas veces hacemos las cosas con parchecitos para poder tratar de responder las cosas al momento y no con data fundamentada para poder ver si la hipótesis, que es eso que presumimos que puede ser lo que está sucediendo, efectivamente es lo que está sucediendo. El año pasado y muchísimo antes de que sucediera lo del caso de este chico, empezamos a hacer las averiguaciones, a ver cómo estábamos en reglamentación, cómo estábamos en regulación, y aquí los compañeros del Ministerio de Salud no me dejan mentir, en donde yo me senté, ¿qué es lo que tenemos, qué podemos hacer? Y me mencionaban acerca de los líquidos y el contenido de ellos, que no lo teníamos consignado y ni siquiera estaba regulado a nivel del ministerio. Entonces, ¿qué les pedí a ellos? Por favor, háganme un mapeo de estos líquidos aquí nomás, alrededor de la GAM, para poder de alguna forma analizar y estudiar lo que tienen el contenido de estos vaporizadores. Y eso fue lo que hicieron. Y el INCIENSA, con, digamos, el Instituto de Investigación Costarricense existente para tanto nutrición como salud, que es una adscrita al Ministerio de Salud, fue la que se encargó de esta investigación. Y los datos realmente son abrumadores. Primeramente, y para poderlos introducir en este mundo, ya esto ha evolucionado en una dinámica tan rápidamente que justo vamos por los dispositivos de cuarta generación. ¿Por qué? Porque los dispositivos de primera generación eran esos cigarrillos desechables, electrónicos, que ya casi que la gente ni utiliza. Posteriormente llegaron los de segunda generación, que son los que tienen un cartucho rellenable. Los de tercera generación, que son estos un poco más vistosos, grandes, pero al ser más caros, la capacidad adquisitiva de las personas o el nivel para poder adquirirlos era diferente, entonces no tuvieron tanto asidero entre la población, entonces ellos mutaron a la cuarta generación. Y esta cuarta generación es la que yo, señores padres de familia, señores tutores costarricenses, los invito a darse una vueltita por cualquier lugar en San José Centro o en alguno de sus lugares en el Cantón Central para que se den cuenta la forma en la que están vendiendo este tipo de dispositivos. No solamente cercanos
a los niños en una altura o altitud que puedan ser fácilmente no solo visibles por los niños, sino con figuras hasta de dibujos animados, de colores atractivos y que parecen juguetes y que distan mucho de ser juguetes. De ahí la importancia de poder regular adecuadamente este tipo de dispositivos. Y otro importante, ¿qué es lo que tienen los líquidos que contienen adentro cada uno de estos dispositivos? Que los de tercera generación son un poco recargables, como las impresoras, que a veces uno le pone la tinta, pero estos cuarta generación, la mayoría vienen en un solo cassette. Traen, número 1, nicotina. La nicotina es este compuesto que produce esa adicción o esta dependencia de la sustancia, y después otras dos sustancias, que es el glicerol y el propilenglicol. Y estos son sustancias aditivas que hacen, primero, una experiencia de fumado con un humo más espeso, ¿verdad?, mayor, y la otra es como un tipo de disolvente para que no moleste tanto la garganta. ¿Pero por qué tienen que tener esto? Porque la cantidad de compuestos que tienen a lo interno y sobre todo calentado cambia completamente este tipo de compuestos, haciendo que sean cancerígenos y sobre todo tóxicos a nivel pulmonar. El pulmón no está para recibir este tipo de compuestos y mucho menos estos otros que se documentaron. Ahora bien, ¿qué se ha realizado? Se pidió un muestreo en los cuales tomaron muestra nada más de 28 dispositivos, de los cuales 13 eran de estos de tercera generación y 15 eran estos de cuarta generación. Una muestra nada más para ver qué era lo que sucedía en nuestro alrededor y si realmente esa percepción y esto que dicen las personas era cierto. Y efectivamente, ¿qué resultados obtuvimos de los líquidos de estos de tercera generación? Primeramente, y aquí digamos que tenemos que de alguna forma entender ese contenido de líquido para que ustedes puedan apreciar. Esto que está aquí celeste es la glicerina y esto amarillo es el propilenglicol, que son los compuestos que habíamos dicho, ¿verdad?, que son como los disolventes o aditivos para poder hacer el humo más espeso, pero no solo el humo más espeso, sino también esta forma o facilitar los restos de componentes que tienen para que no se peguen y no molesten tanto y la gente no ande tosiendo tanto. Esto rojito es la cantidad de nicotina, porque supuestamente la nicotina solamente está regulada, y ahora vamos a ver, en una ley que es la 10.066, y estos dispositivos en la santa teoría no deberían tener. Entonces, ahí en las muestras no tienen. Pero ustedes ven aquí que hay una raya verde, y esta raya verde dice otros, ¿verdad? Vamos a ver qué son esos otros. Pero efectivamente, después dispersando esta rayita roja, vimos que hay dos dispositivos que esos de tercera generación que contienen más de 20 miligramos por mililitro, ¿verdad?, que habíamos hecho la traducción, de nicotina. Nosotros a nivel país no tenemos un reglamento técnico costarricense que nos digan cuáles son los niveles de nicotina que tienen que tener ni los cigarrillos ni ningún otro dispositivo. Pero a nivel internacional, la Unión Europea habla de que el nivel máximo en estos líquidos debería ser de 20 miligramos por mililitro, por mililitro. De ahí que estamos agarrando estos parámetros para poder hacer inferencias a nuestro nivel. Y como vemos, hay dos que tienen más de esto, nada más para que se hagan una idea. Un cigarrillo tiene 1 miligramo por gramo, que es más o menos de esto para que hagan la inferencia. Entonces, 1 miligramo por gramo, aquí están 20 miligramos por esa cantidad. Vean la cantidad de nicotina que puede tener un dispositivo de estos con cada mililitro, y cuando ustedes se van a dar cuenta, lo que venden normalmente son entre 5 y 10 mililitros. Entonces, la cantidad de nicotina que se puede estar absorbiendo mediante el vapeo, obviamente dependiendo de la eficiencia de esa cantidad de vapeo que pueda estar generando la persona, puede ser mayor, y la capacidad entonces adictiva o de dependencia de estos dispositivos va a ser mayor. Eso con respecto a los de tercera generación. Ahora vean los de cuarta generación. Estos que les mencioné, que son más bonitos, que vienen con todo incluido, ¿verdad?, el cassette, el líquido y el calentador en uno solo, y que efectivamente no deberían tener nicotina. Pero vean, igual los compuestos de glicerina, los compuestos de propilenglicol, y vean, en todos tienen nicotina y la barra verde, que ahorita vemos que es la barra verde. Pero aquí lo problemático, miren los niveles de nicotina.
más de 20 miligramos por cada gramo o decilitro, en este caso, de nicotina. Y a mí me preocupa porque haciendo sondeos y consultas a estos chicos, a veces ellos pueden consumirse un dispositivo en menos de una semana. Vea la cantidad de nicotina, o traducida en cigarros, es como 20 cigarros, una cajetilla para la cantidad de nicotina. Entonces, esto hay que empezar a abrir los ojos y empezar a traducir lo que existe en esos líquidos a través de los estudios que se han analizado. Ahora, quedamos pendientes con la raya verde, ¿verdad? Lo que decía otros. ¿Qué habrá dentro de ese otros? Pues se identificaron 42 compuestos diferentes de acuerdo a una clasificación que hace la Agencia Química Europea, en donde hay ya una escala de graduación, en donde los clasifica como tóxicos, peligrosos, irritantes o con otros efectos. ¿Qué se traduce como tóxico? Tóxico es aquel que produce efectos adversos o malestar o una sintomatología 24 horas posterior a su exposición. Peligroso es los que producen efectos graves e irreversibles tras 21 días completos de estar en esa exposición. Irritantes, hipersensibilidad de las vías respiratorias o esas molestias tras la inhalación o bajo el contacto de la piel. Y otros efectos pueden ser reacciones alérgicas, mareos, náuseas, vómitos, entre otros. Obviamente, entre más tóxico, más capacidad de poder generar efectos adversos de forma no solo inmediata, sino también a largo plazo como cáncer, entre otros tipos de enfermedades. Y ahora vean esta columna y vean esta columna. Los que son los líquidos para vapeadores no recargables, que son los de tercera generación, miren en esos otros la cantidad de compuestos, pero de aquí para acá podemos observar que hay tóxicos y peligrosos. Pero bueno, digamos que no entendemos eso, desagreguémoslo para poder ver realmente qué es lo que hay ahí. Y vean nada más, ahí está el estudio que se los podemos facilitar para que ustedes realicen y revisen cada uno de estos compuestos desagregados y sobre todo ya con una escala colorimétrica más conocida por todos nosotros, en donde rojo es tóxico y va bajando hasta naranja y amarillo, que es peligroso. Pero vea la cantidad de compuestos y la frecuencia de aparición en cada uno de los dispositivos, en donde aquí exposiciones elevadas ocasionan convulsiones, muerte, insuficiencia respiratoria, estados neurotóxicos, etcétera. Nada de esto es alimento ni vitamina. Y de ahí también la preocupación de que nada de esto es regulado. Ahora bien, ¿qué es las acciones que van a generar a partir de ya el Ministerio de Salud? Primeramente, el día de hoy en la madrugada ya se emitió una resolución ministerial, la cual ustedes pueden revisar en la Gaceta, donde ya muestra la prohibición de importación, venta, uso, comercialización, publicidad, promoción y patrocinio de todos estos compuestos que contienen nicotina. ¿Por qué? Porque eso definitivamente, primero, no está regulado y mucho menos está legalizado. No hay ley que ampare esto en este momento. Y por el principio precautorio que tiene el Ministerio de Salud y la potestad para poder evitar más daño a la población, ahora que tenemos evidencia clara y digamos comprobada de que estamos no solamente comercializando este tipo de dispositivos, sino que producen el daño que ya les mostré que producen, definitivamente esto empieza a regir a partir de hoy. Desde la semana pasada ya articulamos tanto con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y con otros entes que son afectados directa o indirectamente de la parte institucional para que puedan saber qué hacer ante esta resolución que el día de hoy se emite. Segundo, reglamento a la ley 1066. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no reglamentaron eso desde hace tiempo? ¿Y por qué si eso hubiese evitado tanto problema? Pues les diré, desafortunadamente esa ley no es ni la sombra de la 9028, que es la ley contra el tabaco. Es realmente una ley bastante pobre en regulación, en donde no se puede generar absolutamente nada de lo que puede generarse con la ley del tabaco y con las restricciones, regulaciones, sanciones, fiscalización, control, monitoreo que se hace con la ley del tabaco. Desde la parte de propiamente publicidad,
no la regula. Y de ahí que entonces quedamos en indefensión completa con la regulación de esa ley. No tranquilos ahí, hicimos preguntas a la Procuraduría para ver si efectivamente con la ley del tabaco, haciendo una inferencia en la afectación, podríamos hacer algo mediante meterle regulación a esta ley existente. Y nos dijeron, no, ustedes no pueden regular más allá de lo que existe en la ley. Entonces, no queda más que regular eso. Pero bueno, ya el reglamento está, en este momento se encuentra en leyes y decretos, y sí, por lo menos lo que sí está regulado, vamos a ponerlo así en rojo, carmín, escarlata, una campaña publicitaria importante, sobre todo entre las entidades del estatal, para que ustedes puedan conocer qué es, los derechos que tienen y por qué, porque ustedes se habrán dado cuenta que todo el mundo vapea como si esto fuera comerse un chicle en cualquier lugar, ¿verdad? No hay ninguna regulación y no hay gente que le diga, así como en el cigarro, que ya nos hemos educado, hey, usted no puede vapear aquí. No, o sea, es exactamente lo mismo que con el cigarro. En los lugares públicos, en los lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros comerciales, transporte público, etcétera, no se puede vapear. Y eso es algo que nuevamente tenemos que educar a la población. Ahora, ¿cuáles son los derechos de los propietarios, gerentes, administradores y sitios prohibidos para el vapeo? A exigir que las otras personas no lo realicen. Y para eso, nuevamente, igual, vamos a socializar tanto a la instancia de fuerza pública, policía municipal o al mismo Ministerio de Salud para que las personas que desobedezcan generen las mismas sanciones, por decirlo así, que se generan con respecto al tabaco. Hay que sacarlos del local o irles a hacer una advertencia. Pero, nuevamente, esto no se puede hacer. El humo es igual o más nocivo. Y este cuento de que con el vapeo usted consume menos nicotina, es menos cancerígeno y sobre todo que de alguna forma se quita la parte del tabaco, estamos todavía esperando la documentación que nos pruebe eso y que más bien hemos demostrado absolutamente todo lo contrario, porque el calentar este tipo de compuestos es mucho peor y mucho más tóxico para la salud. Entonces, por favor, no coman cuento. Por eso se les está invirtiendo en que ustedes nos ayuden a educar a la población. Tercera línea de trabajo, reforma a la ley. Como les mencioné que tenemos una ley bastante mala y reglamentar algo que está bastante malo y no nos va a poder ayudar mucho, a mí no me gusta hacer parchecitos. Entonces, aquí se hacen las cosas y se hacen bien. Entonces, hacer un proyecto de ley, una reforma integral a una ley, tarda su tiempito, ¿verdad? Porque no es solo del Ministerio de Salud, son muchos ministerios que participaron, pero ya se hizo. Ya se tiene el borrador justamente para poder regular estos dispositivos, pero sobre todo que contengan todas las necesidades para poder regular no solamente las acciones de publicidad, la distribución presupuestaria, porque imagínense que estaba el 100% para la Caja Costarricense de Seguro Social, y no es que esté mal, obviamente la afectación va a ir a la Caja Costarricense de Seguro Social, pero como se dieron cuenta, ¿quién va a fiscalizar la parte de los dispositivos? ¿Quién le toca ir a hacer las sanciones? ¿Quién le toca ir a hacer los decomisos? ¿Quién le toca hacer la regulación? Al Ministerio de Salud. ¿A quién le va a tocar hacer la investigación acerca de los líquidos? Al INCIENSA. ¿A quién le va a tocar la parte de rehabilitación y sacar de la adicción a este montón de gente? Al IAFA. Y no había nada para ellos y para nosotros. Entonces, hay que hacer una distribución adecuada. La prohibición obviamente de consumo en centros penitenciarios, porque desafortunadamente como hay un vacío legal, entonces esto se está utilizando para poder utilizar esto en centros penitenciarios, el fortalecimiento de las sanciones y fiscalización y obviamente grabar ciertos artículos que son para este tipo de dispositivos. De ahí que es importante este tipo de proyecto de ley, porque reforma mucho de las debilidades que tiene, da objetivos específicos, la parte del etiquetado, que tampoco, imagínense, estaba regulada, la parte de publicidad y patrocinio, eso de que estos dispositivos estén ahí al acceso, visión de menores de edad y que vengan con colores, sabores y hasta figuras atractivas que parezcan juguetitos, dígame en dónde. Entonces es importante este tipo de regulación clara, pero desde la legislación. Y la educación y la prevención también, que eran particularidades que no venían, y la parte de los decomisos. Entonces, nuevamente ya este proyecto de ley se encuentra en el Ministerio de la Presidencia con
con don Freddy Morera, el viceministro de Asuntos Políticos, y esperamos que ahora que tenemos la agenda legislativa, poder presentarlo apenas terminen de conformarse las comisiones. Y ahora, por último, y nada más, hago esto que yo sé que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero es porque quiero dejar un mensaje. Si ustedes se han dado cuenta, esta ministra de Salud y el equipo de trabajo que trabaja arduamente para poder brindarle todos estos productos, hace un esfuerzo concienzudo y honesto para hacer lo mejor para la salud pública. Y cuando ustedes piensen que no es lo mejor, ustedes tienen la apertura y han tenido la posibilidad de venirme a entrevistar para yo explicarles el por qué se hace y no se hace esto. Hemos hecho cosas, pero solamente voy a mencionar dos. Una, el caso del cierre del programa de trasplante hepático del Hospital México, en donde está judicializado y hasta en donde, por instancia de abrirlo nuevamente, se entregó y se socializó a varios reporteros de aquí un documento y un informe técnico en donde hasta hay muertes por las cuales se justifica ese cierre. Número uno, irresponsablemente no socializaron eso. Y número dos, sigue una medida cautelar provisionalísima que ha durado cualquier cantidad de tiempo, en donde ya el tribunal o la fiscalía va a tener, por decirlo así, la responsabilidad sobre esos actos, porque ya se hizo lo que médicamente y lo que por salud pública es lo adecuado. Y segundo caso, cierre del relleno sanitario de Los Pinos. Igual, ya había vencido su vida útil, se hizo todas las gestiones respectivas para el cierre administrativo, como continuaban llevando residuos, se hizo la clausura y adivine qué, la empresa no solamente puso una demanda a nivel para poder parar el proceso y para poder, digamos, seguir recibiendo esto, a sabiendas de que tiene trámites administrativos que finalizar para garantizar que haya seguridad en la salud de la población por la disposición adecuada de los residuos, sino que también demandó directamente a esta servidora. Pero aún así las cosas se mantienen y se sostienen porque cuando hay un informe técnico y respaldo adecuado, a mí no me interesa si me demandan o no, porque las cosas se dan para la salud de la población. ¿Por qué les digo esto? Porque hay casos que se judicializan y paran o de alguna forma estropean lo que es el avance de políticas públicas adecuadas para una población. Esto espero que no sea un caso que yo tenga que poner nuevamente aquí en la palestra, pero sí lo que espero es que la población tenga conciencia de la importancia de evitar estos dispositivos y sobre todo empezar ya a alinearnos con otros países, no solamente de la OCDE, sino de Latinoamérica, porque sabían que 21 países de Latinoamérica, 8 tienen prohibido completamente estos dispositivos. Nicaragua y Panamá, increíblemente nuestros vecinos lo tienen prohibido completamente. Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, y nosotros ni siquiera regulación. Y con 10 años de tener esto socializándose por todo lado. Bueno, empezamos un poco violentamente, por decirlo así, pero así necesitamos de alguna forma dar el mensaje de que el abordaje integral a esto se dará. Ahora sí, les cedemos el espacio para que ustedes puedan consultar. Como les digo, yo soy la vocera de la generalidad. Aquí tengo a los técnicos que no solamente generaron el análisis químico, el análisis estadístico, la justificación técnica de parte del ministerio para que puedan responder a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias. Indicó la doctora, vamos a iniciar con las consultas de prensa. Iniciamos con Daniel Suárez, de La Extra. Sí, buenos días. Una consulta, tal vez no me queda muy claro porque por un lado primero anuncian que van a prohibir la importación y el patrocinio y después agregan el tema de la regulación. ¿Van a regular un producto que van a considerar ilegal o cómo van a manejar esto? Y si también la legislación va a aplicar para los vaporizadores que no tienen nicotina. Gracias. No, vean. La ley está justamente para los cigarrillos eléctricos y todos esos dispositivos eléctricos administrados con nicotina. Los dispositivos eléctricos administrados con nicotina. Todo esto no está regulado, ni está legalizado, ni tiene, por lo menos en este momento, ningún asidero. Al tener un hueco legal, desafortunadamente se filtró y todavía no había ninguna reglamentación que lo modulara. Aunque la ley es muy clara, porque realmente es un poco escueta, la 10066 sobre esos dispositivos, la gente no lo obedece, porque eso de que la gente anda vapeando es prohibido, o sea, es igual que el tabaco. Pero ahora encontramos en estos nuevos dispositivos componentes que no solamente no están regulados, sino que son prohibidos de distribuir. La nicotina no debería estar en ninguno de estos vapeadores.
Y de ahí que ni siquiera hay una ley que sustente y que regule esto. Por eso es que con esa resolución se para esto que es un mercado ilegal, por decirlo así, prohibido de alguna forma y que por falta de muchos componentes desafortunados está aquí socializado. Esto no quiere decir que los otros que no tienen nicotina y que sí están, se van a seguir vendiendo y socializando. O sea, son dos cosas diferentes, para que lo entiendan. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos las herramientas para fiscalizar, para ver que nosotros nos digan, no, vea, esto no tiene nada, es de esto que sí está regulado y tiene todo. Y aquí los compañeros de la Inciensa abren el casetito y se encuentran sorpresa y media, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de esa regulación. Pero sobre todo también va a haber un reglamento técnico costarricense en donde los compuestos que estén adentro de alguna forma van a tener límites y van a tener un estándar para nosotros garantizar que lo que hay allá adentro, aunque no sea muy saludable, por lo menos tenga lo mínimo que garantice que no va a ser tóxico o peligroso con ciertas concentraciones, como lo que ahora hay, que desafortunadamente escapa completamente de cualquier norma de concentración. Lorena Bogantes, de Multimedios. Buenos días. Buenos días a todos. Tal vez primero podemos usar sinónimo vapeadores y cigarrillo electrónico, o lo manejamos como cosas diferentes. El doctor Solís es el que tiene aquí como la data mayor, ¿verdad? En cuanto a conocimiento, lo puede decir en las encuestas y todo eso, desafortunadamente de alguna manera se ha utilizado integralmente, ¿verdad? Y lo conocen así, pero tenemos que empezar a diferenciarlo y por eso todas estas estrategias a futuro. Sí, buenos días. En realidad la clasificación que utilizamos son sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, ambos son vaporizadores o vapeadores para algunos. El cigarrillo electrónico es el prototipo más común de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin nicotina. Pero al final todo va Al final, para efectos de regulatorios, sí. Okay. Ahora, en cuanto a la regulación, si se logra demostrar que un dispositivo no tiene nicotina, ¿se podría vender entonces, según todo este tema del proyecto, reglamento y demás? Sí, para eso sí, de alguna forma hay cierto sustento porque no la tiene. El asunto es que lo venden como que no lo tiene, lo traen hasta a veces con consignas de alimento y otro tipo de ítems y definitivamente no es lo que consignan. Tendría que pasar, por ejemplo, todo un proceso como los medicamentos, revisión y demás. Exactamente. Y si podemos repasar, tal vez con el vocero del IAFA, la vocera del IAFA, me parece que era con ellos, la parte esta de los 20 mililitros o miligramos y la comparación con y la comparación con los 20 cigarrillos también. Ok, bueno, esa recomendación europea es para establecer una equivalencia con respecto al contenido de nicotina de un cigarro. La Unión Europea maneja una concentración límite de 1 miligramo por cigarro para regulaciones, para efectos de comercialización de productos en Europa. Y haciendo un paralelismo con respecto al contenido de 20 cajetillas es que se ha establecido esta concentración límite de 20 miligramos 20 cigarros, exacto, 20 cigarros por cajetilla. De ahí donde nace esa regulación o esa, digamos, recomendación con respecto a un nivel de concentración, porque bueno, como ustedes vieron en las gráficas que presentó la doctora, algunos dispositivos sobrepasan por mucho esta concentración, lo cual los hace pues un producto de bastante riesgo para la salud. Continuamos con David Sancho, de Impact Channel. Buenos días, ministra. Me nace la inquietud y la duda porque en los centros comerciales hay ventas de vapeadores, hay ventas de líquidos en moles, en gran cantidad de lugares. ¿Cómo van a hacer para limitar esto? Es decir, a partir de hoy, a partir de mañana ya no pueden vender este tipo de cigarrillos, de líquidos y demás. Tendrán que, sin muchos, que vayan a cerrar el lugar. ¿Cómo va a funcionar ese tema para implementar esta situación y que no se siga vendiendo en los centros comerciales, inclusive en San José y demás, ¿no? Vea, tal vez aquí para poder aclarar la parte legal y sobre todo porque hay una diferenciación entre lo que existe, que sí está regulado y que sí tiene de alguna forma permiso, y lo que está de alguna manera filtrándose y metiéndose sin ningún tipo de regulación, que tiene compuestos como la nicotina, que no debería tener, entre otras cosas. Entonces tal vez aquí el licenciado Gómez para que nos pueda, digamos, aclarar esto y también para aclarar otra cosa.
Nosotros estamos haciendo un reglamento técnico costarricense, el cual va a especificar, y así como dijo la compañera, como los medicamentos, vamos a tener el registro de lo que tiene el interior. Esperamos ya a final de año terminarlo, y cuando ya se termine, entonces esto se regulará, ¿verdad?, de acuerdo a la norma, y ya podremos saber el contenido existente. De aquí que hasta que eso no se verifique, por lo menos lo que no está siendo vendido con una regulación adecuada de lo que tenemos, va a pararse. Licenciado. Sí, muy buenos días, señora vicepresidenta, panelistas y a los medios de comunicación. Es claro, y como lo dice la señora ministra, hay que dejar elementos claros. Uno de ellos es que los dispositivos electrónicos cuentan con su regulación, sea la ley 10.066. Y además, todo lo que es tabaco lo contempla la ley 9028. Lo que interesa acá, dado la circunstancia que está pasando en la salud pública en Costa Rica, es que se viene a prohibir únicamente los líquidos que contengan nicotina sintética. Y eso hay que dejarlo claro, porque eso es a través del estudio que está realizando INCIENSA, que es lo que está dañando la salud. Y como lo acaba de referir la señora ministra, esto es hasta que se cuente con el reglamento técnico que ya está en confección, que se está trabajando y que según el cronograma planteado, esa regulación entraría en este año. Dada la consulta en razón a la sanción, el Ministerio de Salud cuenta con un mecanismo que son órdenes sanitarias. ¿Y por qué se está tomando esta decisión de la prohibición? Dado la importancia y la problemática, como reitero, en la salud pública que están viviendo los costarricenses. Entonces, el Ministerio de Salud, a partir de este momento, entraría a prohibir, y la forma de fiscalizar y regular y sancionar está a través de órdenes sanitarias, que está estipulado así en la Ley General de Salud. Continuamos con Jason Ureña de Teletica. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Entonces, tal vez para aclarar el punto de lo que comentaba el licenciado, ustedes van a hacer todo un operativo, digamos, en estos comercios que distribuyen este tipo de productos para evitar la venta. Vean, justamente la semana pasada nos reunimos con Ministerio de Hacienda, MEIC, entre otros, porque lo que pretendemos, y ya tenemos la lista de quienes comercializan eso, son 31 importadores y 2 nacionales. Y de alguna forma tenemos que empezar con ellos, ¿verdad?, a socializar la información. Ya con esta resolución empezaría el acatamiento, y también recordar que el Ministerio de Salud tiene 9 direcciones regionales y 82 áreas rectoras, y cada una de estas áreas rectoras tiene una unidad de regulación. Justamente son los entes fiscalizadores o nuestros brazos operativos para poder generar el cumplimiento de todo esto. A partir de hoy, no solamente se va a hacer una campaña de socializar lo que es la prohibición que ya venía en la ley desde diciembre del 2021 de los vapeadores, sino también todo este contexto de problemática que esperamos que ustedes repliquen, por favor, por la salud pública y sobre todo de nuestros menores, pero también el criterio que tienen que tener los padres de familia a la hora de velar porque sus hijos no estén con este tipo de dispositivos. Y nuestras áreas rectoras igual aceptan denuncias de todas las personas del país para poder fiscalizar si en caso algo se escapa. Nosotros obviamente no somos un gigantesco brazo, ¿verdad? Por eso es que generamos norma y ley para que todos nos regulemos y de alguna forma sepamos, pero sí generamos acciones para poder evitar que si alguien reincide o de alguna manera no obedece lo que estamos liberando, ¿verdad?, como regulación el día de hoy, entonces se generen las sanciones respectivas. Guillermo Cubillo de Radio Fides. Buenos días, doctora. Nos queda la duda de cómo se va a comunicar esto a las autoridades, policías municipales y general para aplicarlo, porque entendemos que hay mucho desconocimiento. Y también ya esto en la regulación que hay contra el cigarrillo se hablaba también de cualquier sustancia, vapor que salga, está regulado. ¿Se va a aplicar esta ley también entonces, el cigarrillo? Vean, en la primera parte, justamente por eso le mencioné que la semana pasada nos reunimos con varios entidades ministeriales, ¿verdad?, para poder hacer bajar la información y para que ellos también de alguna manera adecuaran ciertos procesos a lo interno
para asimilar. Acuérdese que hay una curva de aprendizaje y hay todo un proceso a posteriori para poderlo implementar, pero aquí creo que el principal interesado y afectado a la vez es la persona que nos está viendo ahí a través de sus pantallas y que es la que pretendemos que se sensibilice, entienda lo problemático que es el uso de estos vapeadores y de alguna forma lo restrinja. Número uno, pero número dos, para eso está de alguna manera la regulación existente para poderlos cuidar a ustedes del acceso que puedan tener y de la poca comunicación o contenido que puedan tener a la hora de poder adquirir este producto, y ahí entonces nuestros entes periféricos fiscalizadores podrán digamos que brindar esta información más puntualmente a cada una de las comunidades. Se va a generar esta resolución no solamente a nivel nacional, sino también desde la parte de la Dirección General de Salud a cada una de las áreas rectoras y a cada una de las direcciones regionales para que baje lo que ya por ley se tiene y para que, digamos, de alguna forma conozcan de previo lo que es la reglamentación a esta ley, número uno. Número dos, y tercero, lo que hablaba de los componentes de los gases, o sea, siempre lo que es el fumador pasivo se afecta más que el activo directamente, porque no solamente está absorbiendo lo que está botando, ¿verdad?, propiamente el CO2 de la otra persona, sino todos los compuestos que se expelen del dispositivo, ya sea tabaco o algún tipo de estos dispositivos electrónicos. De ahí que es un derecho de todas las personas respirar aire limpio. Hay regulaciones y ya la ley sí las contempla, solamente que de alguna forma se nos ha escapado de que esto también se comporta en regulación por los espacios libres o de aire limpio, se comporta igual como si fuera el cigarrillo. Nosotros tenemos el derecho de decirle a la persona que a veces está comiendo a la par de uno, vapeando, por favor no vapee. O sea, y prohibirlo a nivel institucional. Ninguna institución pública ni privada a lo interno debería tener a nadie vapeando. Ningún lugar de entretenimiento, ningún centro, exactamente igual que como nos hemos educado con el cigarrillo. No hay ninguna exención. Lo que sí hay falta de legislación para lo del etiquetado, la parte del patrocinio, la parte de educación y muchas otras aristas que sí son importantísimas, sanción, control, fiscalización, entre otras cosas que sí son muy importantes, pero esto que usted me está mencionando ya existe en la ley y se va a reforzar en la reglamentación, pero desde ya, desde que la ley está promulgada, pudimos haber hecho uso de ese derecho. ¿Alguna otra consulta? La palabra que estaba buscando o el término era registro sanitario. ¿Se va a pedir entonces un registro sanitario? Vean, estamos trabajando en dos líneas. Hay muchas necesidades de generar nueva regulación y sobre todo nuevas líneas de trabajo en la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. Yo, digamos que me he sentado con los compañeros para poder entender un poco ciertos trabajos y sobre todo porque hay lo que llaman productos de riesgo sanitario. Los productos de riesgo sanitario normalmente se tienen en algunos países o prohibidos o en otros regulados. En este país ni siquiera se tienen consignados y de ahí que hay que trabajar en generar esa línea de trabajo, número uno. Entonces, créanme, y yo se los puedo con más tranquilidad y más técnicamente demostrar el trabajo tan grande de reingeniería que se está haciendo en cada una de las 7 direcciones de este Ministerio de Salud. Y la DRPIS, ¿verdad?, que es el monstruo que registra absolutamente todo en este país, tiene un personal limitado, ¿verdad?, técnicos súper capacitados, pero que esa limitación nos hace no solamente que tengamos una lista de espera grande en la parte de registros, sino también en la parte de la gente de normalización y todos los que generan las normas, los reglamentos y todo, son los mismos para hacer un montón de reglamentos que ustedes mismos ven que se están actualizando. Los invito a que vayan a la página, igual los invito a todos el 24 de mayo, porque vamos a lanzar la Política Nacional de Salud para que vean todo lo nuevo que viene en salud y sobre todo todos los reglamentos que se están haciendo. Pero es la misma gente, el mismo talento. Y de ahí que sí, estamos valorando esta parte de los registros,
pero desde la parte técnica, porque no solo, o sea, a veces dicen, pero ya está el reglamento. Sí, pero hay un reglamento que es el que da las líneas generales y otro es el reglamento técnico. El reglamento técnico le dice a usted hasta cuántos miligramos tiene que tener, hasta cuánto es cuánto de y eso hay toda una elaboración y una consulta nacional e internacional. Entonces, el proceso de elaboración de un reglamento técnico es completamente diferente y de ahí se pueden justificar líneas de trabajo. Y las líneas de trabajo ahorita existentes están muy cerradas, más bien generamos una adicional para meterlo del cannabis medicinal, ¿verdad? Porque son alimentos, cosméticos, EMB, medicamentos y todo. Generamos una porque no había y ahora para el riesgo sanitario habría que generar otra. Y eso conlleva otra línea de trabajo, otra sobrecarga al mismo personal, pero que estamos de alguna forma articulando para que ahora, Dios mediante, en la extraordinaria nos puedan dar recurso presupuestario para tener recurso humano y poder habilitar todas estas líneas de trabajo que hacen mucha falta. Pero sí, estamos trabajando en eso y justamente el reglamento técnico de Costa Rica nos va a dar respuesta a esa necesidad que por toda la vida, desde que está el tabaco como cigarrillo, no se ha regulado. Y aquí más bien aprovecho para hacer un llamado nuevamente respetuoso a los diputados para que acojan este proyecto de ley y lo puedan aprobar a la brevedad posible, porque la problemática la tenemos desde hace muchos años subregistrada, ya la tenemos registrada y consignada y ocupamos darle una adecuada respuesta a la población para poder tener la ley que sustente toda la regulación necesaria. Y lo otro, perdón, con respecto al tema del etiquetado o el empaque que usted mencionaba, que es muy atractivo, ¿se buscará que sea similar, por ejemplo, al de las cajas de cigarrillos o también tengo entendido que hay una propuesta de etiquetado neutro? Me parece que es la red de antitabaco, inclusive si han conversado con ellos sobre este tema. Tal vez aquí yo trato de mantenerme siempre imparcial, los compañeros que son los enlaces son los que conversan y justamente para poder tratar de tomar las decisiones basadas en data, en técnica y no en ninguna influencia de absolutamente nadie. Y sí, efectivamente, ya se ha visto por análisis y estudios que ciertas conformaciones, ciertos colores, hasta ponerlo, ¿verdad?, a una distancia de acceso a una población chiquitica, ¿verdad?, como son la infantil, produce atracción para el consumidor. Otra cosa también es que, ¿no les parece raro que empecemos a tener tantos niveles de nicotina en una población tan chiquitilla? Sí, porque ocupan de alguna forma tener ese caudal de dependencia, porque de chiquitos van para grandes, ¿verdad? Y eso es problemático y de alguna forma genera otro tipo, no solamente de dependencias, que en esta escala, ¿verdad?, que llama el IAFA de dependencia a otros, digamos que, drogas más duras y a otras sustancias, pero también la problemática a nivel de la salud corporal, esos pulmones, cómo se van a comportar a los 30, 40, 50 años, si es que llegan a esas edades por una complicación no previa cardiovascular. De ahí que es importante este análisis regulatorio, pero primero tenemos que tener la posibilidad de hacerlo y eso se faculta con la ley, porque la ley no lo contempla. Adelante, compañero. Perdón, nuevamente, doctora, pero la situación de los vapeadores en escuelas y colegios es algo que va en aumento. ¿Habrá algún acuerdo con el Ministerio de Educación para controlar eso también? Sí, claro. Más bien, dentro del proyecto de ley hay una parte donde se insta al Ministerio de Educación Pública a generar educación y sobre todo a tratar de generar enlaces para evitar esto. Y sí, obviamente nos podemos comunicar en donde ya esto con más fundamento va a ser prohibido. El problema es que una cosa es prohibirlo, ¿verdad?, desde la parte del uso ahí, y otra cosa es el acceso que tienen estos menores de edad a tener estos vapeadores y que fuera del centro educativo pueden seguir consumiendo este vapeador. Entonces, de ahí que más bien yo hago un llamado a los padres de familia, a los tutores, a encargados de menores de edad, a que por favor socialicen la importancia de la toxicidad que se encuentra a lo interno de este tipo de dispositivos, ¿verdad?, que en este momento vean lo que se ha documentado y sobre todo la nocividad y que a edades muy tempranas es altamente peligroso. Pero lo primero, y que sí está regulado por ley, es que es prohibido para menores de 18 años. O sea, es prohibido, prohibido, prohibido. Entonces, ninguna persona menor de 18 años debería siquiera portar un dispositivo. Con esto damos por finalizada la conferencia de prensa. Que tengan muy buen día.